Saludos hermanos, una vez más, aquí Juan Álvarez, con nuestro hermano José Boker, para grabar este segundo episodio de nuestro podcast de Permanece. Hermano José, buenos días. Buenos días, Juan. Otra vez, un gusto estar aquí. Amén, hermano. Pues hermano José, cuéntanos un poquito de qué va a ir esta enseñanza. Pues en el otro capítulo hablamos de la importancia de permanecer, ¿no? Y unas cosas básicas. Y hoy vamos a ver más que nada 3 áreas claves que demandan que cumplamos con el mandamiento del Señor de permanecer en Cristo. Amén, hermano. Pues hermano José, adelante, es tu tiempo. Gracias por la disposición. Que Dios te bendiga y te use. Amén. Gracias, Juan. Pues hermanos, gracias otra vez por esta oportunidad. Gracias a Dios por la habilidad de estar aquí de nuevo y pido a Dios que este tiempo en su palabra, en esos momentos, será una bendición, una ayuda para todos nosotros, incluyendo a un servidor. Y vamos a empezar con el versículo clave de este tema, permanecer. Juan, capítulo 15. Donde Cristo está en el cuarto con sus seguidores, sus discípulos, dando instrucciones antes de que Él iba a ir a la cruz y después a la tumba y gracias a Dios a resucitar. Pero en Juan 15, versículo 4, dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en este capítulo, hermanos, quiero hablar de 3 áreas claves que demandan que obedezcamos al Señor en este tema de permanecer en Cristo. Primeramente, tenemos que permanecer en Cristo para nuestro servicio. Si queremos servir a Dios y ser fiel a Dios, necesitamos estar en Cristo, permaneciendo en Él. Porque Cristo, quien es la vid, como Él dice aquí, la vid es la fuente de la fuerza para servir. El libro de Filipenses, el libro que Pablo escribió a los filipenses, y el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué versículos importantes en cuanto a nuestro servicio cristiano y la importancia de permanecer en esta área. Primeramente, la última parte del versículo 12 dice algo interesante. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay algunos hermanos que en error dicen que así tenemos que hacer obras para ser salvos o para mantener la salvación. Y no es cierto esto. Somos salvos por la gracia de Dios, por fe solamente en Jesucristo, sin obras. Y después somos guardados eternamente en la salvación por Cristo. Y no es por guardar nosotros mismos a la salvación. Y esta frase, ocupaos en vuestra salvación, simplemente quiere decir que debemos estar ocupados en cumplir el propósito por el cual Él nos salvó. Y eso es servirle y glorificar su nombre en todo. Pero lo que quiero enfatizar en este momento es el versículo 13. Podemos ocuparnos, podemos permanecer en el servicio, porque Dios, en versículo 13, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Es importante, hermanos, ver aquí que Dios produce el querer y también el hacer. A veces nosotros dependemos de Cristo para el hacer y sabemos que si no permanecemos en Cristo, no podemos hacer nada. Pero antes del hacer es el querer, y el querer servir a Cristo, el querer ser fiel, el querer glorificar a Dios, también está producido por nuestra vida, por Jesucristo. Y si permanezco en Cristo, y en otro capítulo adelante vamos a ver qué significa esto y cómo lo hacemos. Si permanecemos en Cristo, Él produce el querer, y después el querer por dentro se va a manifestar en el hacer por fuera. Si no permanecemos en Cristo, en un cierto momento vamos a dejar de querer. Vamos a perder el deseo interior. Desánimo, otras cosas pueden entrar en el corazón si no estamos permaneciendo en Cristo, y el querer se disminuye poco a poco. Y poco después de esto, si se nos pierde el querer, poco después dejaremos de hacer. Muchas veces parece que de repente uno deja de hacer la voluntad de Dios, deja de seguir a Cristo, deja el ministerio. Por empezó no tanto con el no hacer, sino por no permanecer, se perdió el querer. Entonces dependemos de Cristo, dependemos de nuestra vida, no solo para el hacer, sino para el querer hacer. Es muy importante. Entonces, hermanos, el servicio cristiano demanda que permanezcamos en Cristo. En segundo lugar, no solo para nuestro servicio, necesitamos permanecer en el área de las pruebas, del sufrimiento, de los momentos difíciles que nos prueba en todo. Y tenemos que entender que en nuestra vida, el Señor Jesucristo es el dador de gracia para aguantar y para seguir adelante. En el libro de 2 Corintios, un pasaje conocido, yo creo, 2 Corintios capítulo 12, y en los versículos 9 y 10, Pablo enseña esto. Pablo tenía su aguijón en la carne y no estamos seguros de lo que era, pero una prueba, un momento difícil, una prueba tan difícil que Pablo pedía a Dios 3 veces que se lo quitara, pero Dios lo dejó y Pablo se quedó en esta prueba. Pero Dios le dijo algo a Pablo muy importante. Dice aquí, por las palabras de Dios en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, dice Pablo, bástate, dice Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. La fuente para la gracia de aguantar las pruebas es nuestra vida, es el Señor. No aguantamos, no podemos seguir adelante, no podemos sobrevivir las pruebas que nos llegan en el ministerio o en la vida cristiana, o las pruebas de vivir en un mundo pecaminoso, la dificultad de simplemente vivir en este mundo. No podemos aguantar y salir con victoria y salir con ánimo como Dios quiere sin nuestra vida, sin permanecer en su gracia. Solo la gracia de Dios nos puede llevar al otro lado del horno de fuego, y solo su gracia es suficiente. No podemos dependernos de nosotros mismos para las pruebas, hermanos. Solo Cristo, solo su gracia. Y cuando Pablo reconoció esto, escuchen sus palabras. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien no en mis victorias, sino en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Me gozo en las debilidades? ¿Cómo? Por su vida, por Jesucristo.
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Dice Pablo, por su gracia voy a permanecer en Cristo y por su gracia yo me voy a gozar en estas cosas, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Solamente encontramos la fuerza en nuestra debilidad por permanecer en Cristo en los momentos de prueba. Entonces, una área clave para permanecer en Cristo es nuestro servicio. Otra área está en nuestras pruebas. Pero una tercera área que demanda que permanezcamos en Cristo para nuestras tentaciones, para las tentaciones y podemos decir la separación del mundo, es necesario permanecer en Cristo. Jesucristo, nuestra vida, nos enseña qué vacía es la vida de vivir en el mundo, de vivir para nosotros mismos, de vivir tomando decisiones según la carne. Porque a veces lo que yo pienso suena bien, razonable para mí, pero necesitamos pensar qué dice Cristo, qué dice su palabra. Si no estoy permaneciendo en Cristo, la tentación me atrae más. El mundo me atrae más. Las cosas de la tierra sí parecen atractivas. Pero dice Pablo en Colosenses 3, en el libro de Colosenses y el capítulo 3, y Colosenses 3, del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas del mundo. Porque como dije, hermanos, a veces las cosas del mundo parecen atractivas, mejores, de cierto valor, digamos. Si no estamos viendo las cosas alrededor de nosotros por los lentes, digamos, de la escritura, de la Biblia. Pero cuando nuestra mirada se levanta a Cristo y se levanta a nuestra vida, Cristo entonces nos ayuda a ver la verdadera belleza de seguir y servirle y aún sufrir por él. Nos ayuda a Cristo a ver el eterno valor de seguir su voluntad y seguir su palabra en todas las cosas. Sí, hermanos, el diablo puede hacer atractiva la tentación. El mundo jala fuerte y presenta todo esto a nosotros. Miren, no quieres dinero, no quieres influencia, no quieres poder. Y si nuestros ojos no están en Cristo, si no permanecemos en Cristo y vemos la verdadera condición del mundo, el engaño del diablo, podemos caer. Pero si los ojos están en Cristo, si estamos permaneciendo con la mira hacia arriba, las cosas no de la tierra, pero las cosas de arriba, entonces vemos que lo que vale más es lo que dice la Biblia. Lo que vale más es la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en Cristo. Pero una cosa importante en esto, a veces el siervo de Dios, sí, se cae en la tentación, se cae en el pecado. Pero a veces el siervo de Dios simplemente mira una vida más fácil, una vida más cómoda en dejar de seguir la voluntad de Dios. No es que se haya caído en un pecado grande, como a veces decimos, si nos relajamos, si no queremos descansar, queremos no servir tanto, no estar tan rendidos a la voluntad de Dios.
Como Demas. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo habla de Demas que había abandonado a él y la obra, dice, amando este mundo. Ahora, Demas había sido un siervo fiel a Dios, un compañero fiel a Pablo, con Pablo, sirviendo muchos años con Pablo. Pero al fin de la vida de Pablo, en un cierto momento, Demas, amando este mundo, abandonó la voluntad de Dios. Y da la idea aquí que tal vez no se cayó en un pecado profundo, sino se cansó. Se cansó de estar en la cárcel con Pablo, de estar tantos viajes, la persecución, las aflicciones, y se cansó. En un momento dado, dejó Demas de permanecer. Y así perdió quizá el querer y poco después el hacer. A veces el mundo así atrae el siervo de Cristo. No tanto con el pecado, digamos, profundo, sino con, mira, no sea tan fanático, no sea tan, está sufriendo mucho. Hay que descansar un poquito de la voluntad de Dios. Y sin permanecer en Cristo, esta tentación nos va a ganar. Entonces, hermanos, permanecer en Cristo es importante en estas tres áreas. En nuestro servicio, Dios produce así el querer y también el hacer. Permanecer en Cristo es importante para las pruebas. Sin su gracia no aguantamos. Sin su gracia no seguimos adelante. Y nosotros tenemos que permanecer en Cristo en cuanto a las tentaciones de caer en pecado, separarnos del mundo y a veces dejar nada más para descansar un ratito, digamos, de la voluntad de Dios. No, tenemos que estar día tras día hasta que Dios nos llame al cielo en la voluntad de Dios por permanecer en la vid. El escritor de Hebreos lo dice así, pues claramente en Hebreos 12, versículos 12 y 3. Puestos los ojos en Jesús. Podríamos decir, permaneciendo en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, porque Jesús sufría. Jesús, por seguir la voluntad del Padre, fue a la cruz, fue menospreciado, fue perseguido, sufrió dolor intenso en cuanto a lo físico, lo espiritual, por nosotros, por nuestros pecados. Dice así, considerad a aquel. Mirar atentamente lo que quiere decir la palabra considerar aquí. Considerad a aquel. Mirando atentamente a Jesucristo, nuestra vida, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, si nosotros no permanecemos en Cristo para servir, para sufrir, para separarnos del pecado del mundo, nosotros nos vamos a cansar y vamos a desmayar y vamos a darnos por vencidos. Es importante para el servicio, para la tentación, para las pruebas, el sufrimiento, para la separación del pecado y del mundo. Es esencial que permanezcamos en Cristo. ¿Qué dice el himno? Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Es esencial permanecer en Cristo. En el próximo capítulo vamos a ver unos pensamientos más acerca de la importancia de ese tema tan esencial. Porque dice Cristo, si no permanecen en mí, nada pueden hacer. No es poco pueden hacer,
sino nada pueden hacer. Hermanos, hoy, mañana, pasado mañana y por la vida que Dios nos dé en este mundo, permanezcamos en Jesucristo. Que Dios le bendiga. Amén, hermano José. ¿Cuánta vida cobra cuando nos metemos más profundamente en una verdad, una enseñanza bíblica? No nada más leerlo por encima, sino que pues nos metemos en la palabra y encontramos joyas como lo que nos acabas de enseñar. Y sí, sabemos, hay que permanecer en el Señor, pero la importancia que tiene es increíble para nuestro servicio, nuestros tiempos de sufrir en la prueba y también para la separación, para no cansarnos de servir al Señor. Pues hermano José, ha sido una gran bendición. Me ha gustado, bueno, son varias cosas que me han gustado mucho de la enseñanza. No puedo poner el punto en cada una de ellas, pero me gustó muchísimo cuando hablaste de, decía el apóstol Pablo, bástate mi gracia. Es increíble cómo Dios puede permitir que en los tiempos difíciles es quizá donde más aprendemos. Pues sí. Y si no estamos en Él bien agarrados del Señor, entendiendo que separados de Él no podremos, como lo hacía Pablo. Pablo estaba evidentemente bien agarrado al Señor. 3 veces le rogó que le quitara ese aguijón y el Señor dijo, bástate mi gracia. Es impresionante, hermano José. Su gracia es suficiente y nosotros lo decimos, pero en verdad lo creemos. Cuando perdemos todo, cuando perdemos la salud, cuando perdemos personas que salen de nuestras iglesias, cuando quedamos sin nada, es suficiente Dios, es suficiente su gracia. Yo digo que sí. Ahora, decirlo es una cosa, practicarlo es otra cosa, pero sí tenemos que practicar eso también. Amén. Y también pensando en los tiempos que nos está tocando vivir, que son tiempos muy peligrosos. Evidentemente, he escuchado ya de diversos hermanos que me han comentado de lo impresionados que se sienten de cómo hay muchos creyentes tan débiles en su fe. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, que hay tanta confusión, el tiempo de la información es el tiempo de más confusión, ¿no? Así que por todos lados oímos cosas y llegan a nosotros, pero permanecer en Cristo, tan importante como nos enseñaste ahora, para poder resistir, para poder seguir fieles, para ir adelante y pues recibir el buen alimento en estos tiempos peligrosos. Amén. Sí, así es, Juan. Amén, amén. Pues hermano José, muchísimas gracias por la enseñanza. Estamos, bueno, yo puedo decir por mí mismo que estoy comenzando este día, me fue de mucha bendición, la verdad. Muchísimas gracias por estos puntos tan buenos. Y bueno, esperamos con mucha ganas la siguiente enseñanza, que estoy seguro va a ser de bendición. Y siempre contentos, esperando. Y en mi caso, con mucha gratitud al Señor por lo que Él nos da en su palabra y también por hermanos como tú, hermanos en Cristo, que están dispuestos a dar de su tiempo para animar a otros a seguir adelante. Amén. Y que hace, ¿qué? 40 años ahora o 35 años, lo que sea, ¿quién hubiera pensado en este día? Tú y yo. Sí. ¿Qué cosa? La gracia de Dios, hermano. Amén, amén, así, absolutamente. Esos recuerdos siempre he comentado con muchos de hermano José Boker. Fue una herramienta usada por Dios para que yo esté donde estoy ahora. Y todo por su pura gracia. Amén. Pues, hermano José, muchas gracias, un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga.
Sí, gracias Juan. Dios te bendiga.